Hola, estos van a ser consejos informales, rápidos, para ayudarte a pensar cómo preparar tu examen final. El examen final es la instancia o el momento en donde el alumno, junto a 2 o 3 profesores, evalúan en común y reflexionan acerca de la materia en su totalidad. Es un examen oral, presencial, cara a cara, donde la educación a distancia aún no ha reemplazado esa instancia de evaluación. Por lo tanto, en nuestra sede y nuestra modalidad de ciencia política, vos tendrás que venir desde donde vivís a Trelew a rendir tus exámenes finales. Preparar un examen final, en general, en primer año, es algo preocupante para el alumno porque no tiene experiencia, es su primer año en la universidad y probablemente sea su primer final de materia, lo que lo pone un poco tenso, un poco preocupado. Nada de eso. El objetivo de la institución, de la carrera y en especial de mi cátedra, Introducción al Pensamiento Científico, es que sea un momento lo más relajado posible, lo más amigable posible, en donde con sensibilidad, con entendimiento mutuo, podamos charlar acerca de los contenidos conceptuales de toda la materia. Preparar un examen final es inexorablemente, en el paso número 1, es pensar en un calendario, es armar un cronograma de trabajo. Las fechas de los exámenes finales se conocen con antelación en nuestra universidad y en nuestra sede. Vos podés rendir, por suerte, un examen final de cualquiera de tus materias todos los meses del año calendario del año normal. Por lo tanto, tenés más o 10, al menos 10 exámenes finales posibles para presentarte y rendir cada una de tus materias. ¿Qué sucede? En primer año tenemos 3 materias en simultáneo, es decir, en el primer cuatrimestre y en el primer año, tenemos 3 materias en simultáneo y luego en el segundo cuatrimestre, de agosto a diciembre, otras 3 materias. Si no rendís los exámenes finales en un tiempo más o menos organizado, se van amontonando y acumulando o adeudando exámenes finales de un año para el otro y se van mezclando las materias que estás cursando y que estás en condiciones casi de rendir el examen final con otras que debes y que arrastrás de años anteriores. Esta bola de nieve hay que tratar de evitarla en la medida de las posibilidades, dado que opera como una trabazón en el alumno a medida que van pasando los primeros 3 años de carrera. La primera idea que quiero transmitirte es que estamos mucho más preparados para rendir un examen final luego de un buen cursado, de una buena preparación para los prácticos y los exámenes parciales, que un año y medio después de haberla regularizado. Por lo tanto, el primer consejo humildemente que te dejo es que prepares tus exámenes finales ni bien hayas concluido de cursar la materia, siempre y cuando tu posibilidad personal, tus tiempos y tus obligaciones así te lo permitan. En ese marco, cuanto antes rindas, más posible será que recuperes los conceptos y las lecturas hechas en toda la regularización de la materia, porque, como decimos informalmente, más fresco tendrás las lecturas que has hecho semanas atrás. El segundo consejo que te doy es que te autoevalúes si estás en condiciones de rendir un examen final o no. No dejes que sea el profesor o la cátedra la que disponga si estás listo o no. Vos tenés que sentir, vos tenés que entender o concebir si estás más o menos listo y preparado para hablar, para exponer, para compartir las principales ideas de todo el programa. Para ello hay una serie de autocontroles que uno debe hacer. El primer autocontrol es de lecturas. La pregunta que debes hacerte es, ¿tengo las lecturas obligatorias realizadas? ¿Ya leí
todo el material que la cátedra me dispone como obligatoria? La segunda pregunta es, ¿tengo resumido y analizado y estudiado ese material? ¿Qué porcentaje del mismo considero que ya lo tengo incorporado, asimilado luego de un estudio pormenorizado? Recuerda el primer tutorial, estudiar y leer son cosas muy distintas. Me refiero a estudiar. ¿Qué tengo estudiado? ¿Cuántos resúmenes de textos tengo elaborado? ¿Puedo dar cuenta de el 60 o el 70% de los textos? Esas son preguntas básicas, porque tenés que pensar que si vos has leído los textos y has estudiado, pero no has hecho resúmenes, no has resaltado, subrayado, hecho anotaciones al lado del texto, cuando te vuelvas a encontrar con él 2, 3 meses después de haberlos leído, el texto estará en blanco. El texto deberá ser de nuevo trabajado como si allí no hubiese pasado nada. Por lo tanto, como te recomendamos siempre, estudiar implica dejar marcas en los textos, dejar recuerdos, subrayados, palabras claves, resúmenes, marcas tuyas que recuerden conceptos claves, ideas principales, ideas secundarias. Una vez que vos entiendas que tenés el grueso de los textos estudiados, subrayados y analizados, tenés que elegir un tema. No se puede ir a un examen final, o no se debe, se puede, pero no se debiera ir a un examen final desaprovechando la oportunidad que él mismo ofrece, que es darle al alumno la opción de que inicie él con el tema que él preparó, que más le gustó, que mejor maneja el examen. Porque esa oportunidad es una oportunidad estratégica, es decir, es el alumno quien domina el tema, la agenda, las principales preguntas de la primera parte del examen. Y esa es una oportunidad que no debieras perder. Por lo tanto, recomiendo humildemente presentar un buen tema. ¿Es obligatorio presentar un tema? ¿Una propuesta de examen final introductoria? No, no es obligatoria. He tenido buenos alumnos que han dado buenos exámenes, que se han sentado frente a la mesa examinadora y nos han dicho, profesores, no he preparado un tema, deseo que me pregunten de los aspectos que ustedes consideren. Y comenzamos el examen normalmente y dieron buenos exámenes. Pero recomiendo no perder esa oportunidad. ¿Qué es un tema? ¿Qué significa presentar un tema en un examen? Significa que el alumno va a comentar, a presentar, a compartir con los profesores un punto del programa que en apariencia, que en primer momento el alumno eligió por propia voluntad y que conoce profundamente. No es adecuado presentar un tema o un problema de la materia e inmediatamente comenzar a tener baches, dificultades de comentarlo, trabazones, circunstancias que hacen que el alumno se pierda. No, un tema es la presentación también del alumno, de su dedicación, de su predisposición. También juegan aspectos psicológicos en un examen, no solo aspectos conceptuales. Los docentes miramos también la solvencia, la fluidez en la presentación del tema. Por lo tanto, debe ser un tema pequeño, claro, dominado y fluido. ¿Cuánto tiempo puede demorar la exposición de un tema? Más o menos, un examen te va a permitir exponerlo entre 5 y 10 minutos. No prepares un examen exhaustivo de toda la materia, de 3 unidades, la comparación de 5 autores, porque es más que un tema de inicio, de presentación, es la exposición de toda la materia. Y eso le corresponde a la mesa examinadora irte guiando a lo largo del programa. Y además son temas muy riesgosos, dado que abren todo tipo de autores, todo tipo de bibliografías, sus combinaciones y en general son más complejos.
Entonces, es importante que recuerdes, presentar un tema es presentarte vos como alumno, es imponer vos, de alguna manera, entre comillas, de qué vamos a hablar en el primer momento. Es romper el hielo con algo elegido por vos. Entonces, como consejo, prepara un tema chiquito, simple y que fluya con solvencia. La tercera cuestión es conocer bien el programa. Si vas a presentarte un examen final, necesitas poder responder a preguntas como ¿cuáles son los 3 autores que más te gustaron de la unidad 2? ¿O qué autor crees que es el más relevante en la unidad 5? ¿O qué tema crees que es el más interesante bajo tu perspectiva de la unidad 4? Es decir, por dar ejemplos rápidamente, debes ubicarte en la materia, en qué nudos articulan las distintas unidades, qué autores se ubican allí. Por último, recordad que un examen no es un lugar en donde el alumno va a ser maltratado, lastimado, en donde el alumno se sienta allí para, de alguna manera, que el tribunal le haga pasar un momento desagradable. Todo lo contrario. Todos los profesores universitarios estamos constantemente preocupados para que los alumnos den buenos exámenes y puedan aprobarlos para poder continuar. Porque uno de los problemas que tenemos es también el miedo al examen y la deserción universitaria por no poder afrontarlos. Así que estamos entrenados para tratar de acompañarlos, para que sea un momento amigable en el examen final. No le tengas miedo, no generes en vos mismo factores que te puedan bloquear en ese encuentro que va a ser amistoso. Y por último, también dejarte otro pequeño consejo. Dicen que en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de los alumnos es un buen indicador si estás preparado, si podés responder preguntas oralmente sin mirar textos en un repaso en tu casa, con alguien que te ayude, con alguien que tome las guías de pregunta del programa o de simplemente de los textos y pueda hacerte a vos preguntas generales y vos puedas contestar brevemente sin mirar ningún texto algunas ideas principales. Ese puede ser un buen indicador de que estás listos para rendir el final. Recordá, finalmente y por último, que si uno desaprueba un examen final, no es la muerte de nadie. Uno aprueba y desaprueba constantemente en la vida distintos objetivos que se da y vuelve a intentarlo una vez más, con más ganas, puliendo lo que no nos salió bien. Es decir, no se trata de ir a un examen por las dudas a tratar de aprobar y si no me vuelvo a presentar. No, nada de eso. Pero si rendís mal, no pasa nada. Volvemos a prepararnos, tomamos los consejos de los profesores, las sugerencias, escuchamos y nos volvemos a preparar para el mes que viene. Ah, y me olvidaba, recordá, los exámenes finales son públicos. Es decir, que vos, durante el cuatrimestre que estás cursando una materia, podés ir a ver cómo toman a otros alumnos esa materia. Cómo es un examen, cómo son los profesores, cómo se dialogan las distintas consignas. Eso te ayuda a orientarte, a ambientarte. Asistí a los exámenes de las otras materias que vas a rendir en el futuro. Ese también puede ser un buen consejo. Bueno, espero te hayan servido estos pocos consejos para preparar tu examen final. Llevamos muchos años en esto y si te los damos es porque los consideramos eficientes y valiosos. Ojalá que a vos te parezca lo mismo. Hasta luego.